En aquellos tiempos, Hei-jun era un tipo duro, conocido en una banda famosa. Le decían Hércules por su fuerza. En la guerra entre bandas de ese año, prácticamente la acabó él solo a puñetazos. Esa pelea entre la banda del presidente Bon-san y la del presidente Yoon terminó de una forma inesperada. Empezaron a colaborar en vez de seguir dándose de leches. Para esta nueva alianza, el presidente Ko le pidió al presidente Lee que le prestara a alguien para solucionar un problema, unos extranjeros que había contratado su hijo. Estos extranjeros le habían dado una paliza al manager Cha, solo porque se había metido en los negocios de Jun-mo, el hijo del presidente Ko. A cambio, le echaría una mano al presidente Lee con un negocio de tierras, aunque no ganara nada y probablemente hasta perdiera dinero. La noticia llegó rapidísimo al director Hei Seok del grupo Yoon. Al enterarse, Hei Seok movió cielo y tierra con su gente para encontrar a Jun-mo. Según uno de sus hombres, Jun-mo no tenía buena reputación en el grupo Bon-san, hasta el punto de tener que contratar a extranjeros para encargarse del manager Cha. De repente, Hei Seok le preguntó a su hombre, ¿qué harías si tuvieras que dejar de trabajar en la compañía Yoon? Pero el tipo no se lo había planteado nunca. Mientras tanto, en el Hotel Diyu, uno de los mejores de Corea, Hei Seok fue a ver a los matones extranjeros que Jun-mo había contratado. Sin rodeos, les dijo que se volvieran a su país porque esconderse aquí después de armar este lío no es buena idea. Jun-mo se preguntaba qué pintaba Hei Seok ahí, así que este le explicó. El presidente Ko se rebajó y le pidió ayuda al presidente Lee. Alguien tan calculador como él está dispuesto a perder dinero, lo que significa que está tratando de darle una lección a su hijo. Pero a Jun-mo le importaba un pepino lo que decía Hei Seok. En vez de eso, se puso sarcástico y le dijo, ¿no tienes un hermano con una pierna mala? ¿Cómo le va ahora? Ya han pasado como 15 años, ¿verdad? Jun-mo le dijo a todos, alguien que causó problemas como el hermano de Hei Seok, ¿por qué sigue vivo? Y ahora el hermano de ese tipo, el director Hei Seok, sigue viviendo del cuento en Yoon. Es fastidioso, ¿no? Después de desafiar a Hei Seok, el director Jun-mo se llevó un par de bofetadas bien dadas. Hei Seok le dijo, tú eres el problema entre los dos grupos. Esto enfureció a Jun-mo, que gritó, tú fuiste el que se pasó de la raya primero. Después de encargarse de las cosas, Hei Seok volvió y fue a ver a su hermano mayor, que estaba escondido en una colina. Le contó que el presidente quería que él se hiciera cargo de Yoon. Hei Seok no sabía si quería hacerlo, ya que estaba pensando en renunciar de todas formas. Al ver a su hermano menor así, Hei-jun finalmente le preguntó qué le pasaba, después de que su hermano le estuviera dando la lata. Pero esa noche, cuando Hei Seok volvió a su apartamento, sintió que lo estaban siguiendo. Resultó ser solo un gato callejero, así que le dio algo de comida. De repente, alguien lo atacó por la espalda, pero Hei Seok rápidamente lo redujo. Hei Seok preguntó, ¿quién te mandó a hacer esto? ¿El presidente Ko? Lo sabía. Estaba a punto de dejarlo ir cuando aparecieron los colegas del tipo. Pero ninguno era rival para alguien que estaba prácticamente en la cima del grupo Yoon. Las habilidades de lucha de Hei Seok eran tan buenas que un puñetazo bastaba para dejar inconsciente a cada uno. Pero Hei Seok no estaba de humor para matar a nadie, así que simplemente los dejó ir. Lo que no sabía es que, por eso mismo, lo asesinarían y moriría. Hei-jun, su hermano mayor, recibió rápidamente la noticia del funeral de su hermano. Un director que estaba a punto de convertirse en presidente, acaba de morir por ser demasiado indulgente. Fue entonces cuando el hijo del presidente Ko apareció para presentar sus respetos, actuando frente a la gente de Hei Seok. Pero la sonrisa de satisfacción en su rostro no se le escapó a Aebom, uno de los hombres de Hei Seok. En ese momento, llegó el fiscal Jeum-son, el hijo mayor del presidente Lee, pero el manager Choi lo detuvo, diciéndole, el presidente está ocupado con el trabajo ahora mismo, así que deberías irte a casa. No quiere que su hijo se meta en asuntos de la empresa. Por lo que a él respecta, solo estaba allí para presentar sus respetos. Mientras hablaban, apareció el hermano de Hei Seok. Su presencia hizo que todos los que estaban por debajo de él mostraran respeto, porque era el que más había contribuido al grupo Yoon. Visitando a su hermano, el manager Choi le contó a Hei-jun cómo había muerto su hermano, pero él no creía que su hermano pudiera morir solo por haber sido apuñalado por unos matones cualquiera. Así que, mientras los dos presidentes hablaban, el presidente Ko le estaba diciendo al presidente Lee que le diera una oportunidad a su hijo. Fue entonces cuando apareció Hei-jun. Antes, ustedes me dijeron que viviera como si estuviera muerto, pero hoy ya no puedo hacer eso. Cumplí mi promesa, pero ustedes no. Hei-jun preguntó, ¿hay algo más que deba saber aquí? Mirando sus expresiones, probablemente no. Tan pronto como llegó a su coche, uno de los hombres de Hei Seok se presentó a Hei-jun. Soy Aebom, uno de los hombres de Hei Seok. Dijo que se encargaría de los preparativos del funeral de Hei Seok, pero Hei-jun no le prestó atención. Cuando regresó al apartamento de su hermano, estaba todo oscuro y lúgubre, con un regalo de su hermano que nunca pudo enviar, un regalo de cumpleaños que Hei Seok se suponía que le iba a dar en persona. Ahora nunca lo haría. Así que Hei-jun decidió averiguar por sí mismo quién era el responsable de la muerte de su hermano.
En la comisaría, Hei-jun pidió ver al tipo que apuñaló a su hermano, pero los policías no dejaban de detenerlo, porque era un familiar de la víctima. Le dijeron a Hei-jun que tenía que esperar al juicio, porque no podían saltarse la ley. Este policía nunca había seguido la ley antes, así que Hei-jun lo amenazó. El policía finalmente cedió y lo dejó ir a buscar al matón. Cuando llegó allí, el matón preguntó, ¿quién eres tú? Hei-jun fue directo al grano, preguntando, ¿quién te dijo que fueras a por mi hermano? El tipo bajó la cabeza y se disculpó, pero era sarcástico. ¿Quieres que lo haga así, verdad? Hei-jun lo amenazó, voy a acabar con todos y cada uno de los que estuvieron allí ese día, y también con vuestros padres. El matón seguía sin tener miedo y lo desafió. Adelante. Llevo mucho tiempo queriendo encontrar a mis padres para cuidar de ellos de todas formas, porque nos abandonaron a mí y a mis hermanos. Al escuchar eso, Hei-jun supo a quién tenía que buscar a continuación. Luego fue a un ciber donde se juntaban los amigos de Ui-chan. Cuando vieron entrar a Hei-jun, todos se reunieron alrededor y dijeron, sabíamos que este tipo aparecería. Oye, viejo, escuché que te volviste loco después de ver a Ui-chan. Subestimaron a Hei-jun e intentaron darle un puñetazo traicionero, pero no sabían que hace 15 años era conocido como Hércules. Uno por uno se abalanzaron sobre él, pero un puñetazo bastó para dejar inconsciente a cada uno. Todo el grupo de como 10 personas fue despachado en un abrir y cerrar de ojos, sin piedad alguna. Algunos de ellos huyeron, dejando solo al líder temblando y gritando, no sé nada. No hice nada, lo juro. Después de decir eso, su cara se estrelló contra la puerta de cristal. Ahora solo quedaba el hermano menor de Ui-chan. Pero, para ser justos, estos tipos realmente no podrían haber matado a Hei-seok, excepto por un extraño que estaba en el estacionamiento esa noche. Al día siguiente, en la fiscalía, todos estaban analizando el caso de agresión, que podría estar relacionado con una disputa interna entre Bon-san y Yoon. Originalmente, estos dos grupos tenían el mismo jefe, el presidente Oh, pero los hombres de confianza del presidente Oh, Bon-san y el actual Yoon, lo derrocaron y dividieron oficialmente el territorio en dos bandas. Ahora, todos en la fiscalía sospechan que este caso es exactamente como el golpe de estado que ocurrió hace años. Dado que Hei-seok estaba a punto de convertirse en presidente, alguien debió haber querido eliminarlo para evitar que sucediera. Algunos piensan que es solo una pelea callejera entre algunos matones de poca monta. Después de la escuela, el fiscal Lee fue detenido por el jefe del equipo de investigación, quien le dijo, eres como un hombre invisible aquí y también en casa. Eres el hijo del presidente Lee, pero ni siquiera te invitaron a tomar sopa en el funeral. Se burló de Yeum-son y le preguntó, ¿vas a administrar el grupo Yoon si tu padre se jubila? Después de darle vueltas y vueltas al asunto, el tipo le ofreció a Yeum-son un trato. Lo ascendería con una condición, que manejara el caso de Hei-seok sin problemas. Quería que eligiera entre ser inútil en la empresa de su padre o quedarse aquí y ser ascendido. En cuanto a Hei-jun, después de descubrir la debilidad de Ui-chan, fue a verlo de nuevo. Ui-chan finalmente confesó que hay una sala de chat llamada Cementerio donde se publican trabajos como recompensas. Por supuesto, el caso de Hei-seok tenía una recompensa extremadamente alta. Matones como Ui-chan simplemente inician sesión y aceptan trabajo según las solicitudes del cliente. Si Hei-seok quería saber más, debería reunirse con el abogado que Cementerio contrató para él. Así que, después de obtener una declaración del matón Ui-chan, su abogada notificó a sus superiores y luego se dirigió a su coche, sin saber por qué Hei-jun estaba en su coche. Soy el hermano de la víctima, Hei-seok, en este caso. Pero la abogada no le tenía miedo a Hei-jun en absoluto. Le preguntó si realmente podía permitirse contratar a una abogada que estaba ejerciendo frente a la comisaría. Viendo que Hei-jun solo preguntaba por Cementerio, la abogada explicó que Cementerio era como una aplicación de entrega, que conectaba la tienda con el repartidor. Cada vez que un cliente causaba problemas y necesitaba que alguien fuera al tribunal por ellos, pagaban un precio correspondiente a los matones. A los matones no les gustaba ir al ejército, así que aceptaban el trabajo en su lugar, evitando tener que ir. Todo lo que tenían que hacer era ir al tribunal, salir, y tendrían dinero para gastar según el número de años. La abogada dijo que eso era todo lo que sabía, que solo era una asesora legal para esa empresa. Luego le dio a Hei-jun la tarjeta de presentación de N-Clean. El director Sim estaba celebrando porque acababa de hacer un trato bastante bueno, sin saber que un dios de la muerte como Yeon-bik venía a su casa. Cuando Hei-jun apareció, los empleados lo miraron por encima del hombro. Intentó actuar como un matón, pero un puñetazo bastó para dejar inconsciente a cada uno. ¿Quién te dijo que tuvieras una actitud conmigo? Justo entonces, entró una llamada telefónica para el director Sim. Soy yo, Hei-jun. Estaré esperando. Al escuchar eso, llamó a algunos de sus hombres para que se encargaran de Hei-jun, pero ninguno de ellos pudo hacerle frente. Eran demasiado débiles. El director Sim regresó y vio el caos e intentó hacerse el amigo de Hei-jun. Pero al ver la cara de Hei-jun, inmediatamente se arrodilló como un perro y empezó a balbucear que solo estaba siguiendo órdenes y cogiendo dinero. Dijo que no sabía nada sobre el caso de Hei-seok, pero cuanto más hablaba, más revelaba. Hei-jun preguntó sin rodeos,
¿Quién dio la orden? No quería decirlo, diciendo, si te lo digo, no estarás a salvo. Pero después de eso, vino un puñetazo que nadie vio venir. Después de recibir el puñetazo, el director Sim finalmente confesó que quien dio la orden fue Jun-mo, el hijo del presidente Bon-san. Al día siguiente, cuando el director Sim se estaba poniendo hielo en la cara porque le habían dado un puñetazo tan fuerte la noche anterior, el manager Kim del grupo Bon-san vino a ver cómo estaba. ¿Hei-jun vino aquí anoche? Apuesto a que ese tipo todavía no sabe que el director Geu es quien está detrás de todo, ¿verdad? Pero este tipo cobarde, Seon-won, estaba muerto de miedo. No pudo hacer otra cosa que decir la verdad, porque frente a él estaba Hei-jun, el que mantenía la paz entre las facciones de Bon-san y Yoon. El director Sim ya no quería saber nada ni meterse en líos, diciéndole al manager Kim que se encargara él mismo de las cosas, y que probablemente debería ir a ver a un adivino, para no volver a meterse con jefes. Mientras tanto, el presidente Lee tomó la iniciativa de organizar una reunión con el presidente Ko. Le recordó por qué los dos bandos habían podido mantener la paz hasta ahora, después de que su presidente o falleciera. Se estableció una regla de que si un bando ofendía al otro primero, ese bando tendría que pagar un precio correspondiente. El presidente Lee declaró sin rodeos que el hijo del presidente Ko había ofendido a su bando, preguntándole si sabía algo cuando se enteró de Hei-seok. Solo puedo esperar que haya sido un accidente, no un asesinato. Tu hijo contrató a Seon-won para eliminar a Hei-seok, así que anoche Hei-jun destruyó la compañía cementerio. La cara del presidente Ko no cambió, mirando por encima del hombro a Hei-jun. Incluso si se mete con mi hijo, tendrá que pagar. Pero el presidente Lee le advirtió, no te llamé por nuestros negocios, sino por Hei-seok. Justo cuando terminó de hablar, Hei-jun entró, con su pierna que tenía los tendones cortados hace 15 años. Lentamente sirvió un vaso de soju y preguntó por última vez, ¿estás involucrado en la muerte de Hei-seok? Aunque el presidente Lee trató de disuadirlo, a Hei-jun no le importó, preguntándole al presidente Ko si acataría las reglas. El presidente Ko dijo que se encargaría de las personas involucradas, pero Hei-jun no necesitaba eso. Si ustedes no están involucrados, entonces no hagan nada. Solo siéntense y observen. Tan pronto como Hei-jun se fue, el presidente Ko se dio cuenta del problema, preguntándole al presidente Lee, ¿qué puedo hacer para expiar los pecados de mi hijo? ¿Los casinos, las tiendas libres de impuestos o incluso el hotel más grande, Diyu? El presidente Lee dijo que esta era la última vez que se sentarían juntos. El presidente Ko todavía quería su ayuda, así que le dio el hotel Diyu. Esa noche, cuando llegó a casa, el presidente Bon-san le preguntó a su hijo, ¿sabes con quién te has metido? Yeon-bik masacró a una banda porque mataron a su mascota, y este Hei-jun no es una excepción. Jun-mo finalmente admitió que él había organizado que eliminaran a Hei-seok, solo porque quería demostrarle algo a su padre. El presidente Ko agarró la cabeza de su hijo. Incluso si eres un inútil, sigues siendo mi hijo. ¿No entiendes por qué me enfado así contigo? Es solo para proteger a este crío inútil, idiota. Si no quieres morir a manos de Hei-jun, no hagas nada sin preguntar primero. Mientras tanto, Hei-jun fue a ver a un viejo amigo suyo, preguntándole si tenía algún bate de béisbol viejo. Pero su amigo, al ver que Hei-jun probablemente necesitaba algo para ayudarle a caminar, sacó un tipo que podía estabilizar su pierna, haciendo que fuera mucho más fácil para Hei-jun moverse. En la casa del presidente Lee, el hermano menor de Hei-seok, Aebom, fue a ver al manager Choi, diciéndole que Jun-mo fue quien eliminó a Hei-seok. Quería que el presidente hiciera algo al respecto, pero el manager Choi le dio un par de bofetadas, diciendo, ¿qué derecho tiene un lacayo de Hei-seok a interferir en los asuntos de sus superiores? Viendo al hijo del presidente allí, el hermano menor no tuvo más remedio que irse frustrado. El manager Choi le dijo a Yeum-son que tampoco se metiera en esto, porque es un asunto de la empresa que no le concierne. Yeum-son de repente preguntó, «Manager Choi, ¿cree que perderá más de lo que ganará si se enfrenta a Bon-san?» Mientras tanto, el hermano menor fue a ver a Hei-jun, rogándole que le permitiera participar en este caso porque no quería un jefe débil como el presidente Lee. Este no era solo el trabajo de Hei-jun, también era el suyo. Al escuchar eso, Hei-jun le permitió unirse. Para encontrar a Jun-mo, Aebom fue a ver a la abogada de cementerio y ofreció una recompensa de 30 millones de wons por cualquiera que pudiera encontrar el paradero y la dirección de Jun-mo. Tan pronto como se publicó, mucha gente envió mensajes. El coche de Jun-mo y su ubicación fueron encontrados rápidamente. Hei-jun inmediatamente fue al hotel Diyu para reunirse con él. Mientras tanto, en la oficina del presidente Lee, él y sus subordinados estaban hablando sobre la persona que cometió el crimen contra Hei-seok, sin saber que Yeum-son estaba escuchando a escondidas su conversación. A partir de ahí, descubrió que el caso que la unidad de delitos graves le había dado había sido cambiado. La verdad sobre el perpetrador era su padre. Para evitar que Hei-jun lidiara con el hijo del presidente Ko, envió gente para que se encargara de él, pero nadie se atrevió a hacerlo. No tuvo más remedio que enviar gente para llevar a su hijo al búnker. El manager Kim inmediatamente fue a buscar a Jun-mo, diciéndole que fuera al búnker porque la muerte se acercaba, pero él seguía siendo indiferente. ¿Qué tan aterrador puede ser ese tipo para que tenga que tener miedo? De repente, un tipo apagó la música y echó a todos. Le dijo a Jun-mo que lo llevaría al refugio.
Según el presidente, si no escuchaba, lo golpearían. Los tres estaban discutiendo cuando el dios de la muerte, Hei-Jun, llegó. El lacayo trató de consolarlo, pero el director era realmente estúpido. Junmo desafió a Hei-Jun porque pensó que no enfrentaría la muerte. Afortunadamente, el manager Kim se apresuró y lo alejó de Hei-Jun. Pero su destino era ser golpeado y quedar tendido en el suelo. Hei-Jun pensó que este tipo era extremadamente agresivo, así que le enseñó una lección. El manager Kim preocupado se llevó a Junmo, sin darse cuenta de que el lacayo de Hei Seok los estaba siguiendo. El presidente Ko estaba un poco preocupado, pero afortunadamente su hijo estaba bien. Junmo fue llevado al búnker a salvo. Mientras tanto, en Eneclean, el director Sim estaba huyendo porque pensó que Hei-Jun volvería. Pero él ya había llegado. El director dijo que acababa de regresar. Hei-Jun solo pidió la dirección de Junmo, y después de tratar de poner excusas, Hei-Jun le dio un día para encontrar la dirección. Mientras tanto, de vuelta en la casa del presidente, el manager Choi, siguiendo el consejo de Yeum-son, fue a buscar la grabación que había escuchado a escondidas. Después de grabar la información sobre quién mató a Hei Seok, el manager Choi le preguntó a Yeum-son por qué quería que escuchara esta cinta. Como alguien que siempre fue menospreciado, Yeum-son dijo que esta era una buena oportunidad para derrocar a Bon-san. Yeum-son estaba planeando demostrar su fuerza, digna del título de heredero del grupo Yoon. Junmo llamó al manager Kim para preguntarle sobre la verdadera identidad de Hei-Jun y qué clase de persona era. Finalmente, el manager Kim tuvo la oportunidad de contarle a este director ignorante. En los ojos del manager Kim, Hei-Jun era un santo. En la época en que el presidente Lee y el presidente Ko estaban bajo el mando del presidente Oh, se enfrentaron a la banda más grande de Busan, porque el presidente Oh quería expandirse a Japón y controlar el puerto de Busan. Los envió a los dos a Busan, pero era demasiado tarde, la banda de Busan ya había hecho el primer movimiento. Estalló una pelea, pero el bando del presidente Oh fue superado. Fue entonces cuando apareció Hei-Jun, un hombre conocido como Hércules, podía con todos. Fue entonces cuando el presidente Lee y el presidente Ko se dieron cuenta de que no importaba quién fuera el oponente, o cuantos fueran, no le importaba a Hei-Jun a partir de entonces. El poder de Yoon y Bon-san creció rápidamente. En ese momento corría el rumor de que el presidente O le entregaría la empresa a estos dos en lugar de a su hijo. Ese rumor inquietó al hijo del presidente, así que le pidió al director Sim que ordenara a alguien que eliminara a Bon-san y Yoon. El hijo del presidente O se había pasado de la raya, así que una noche oscura, Seon-won fue eliminado en una sola noche. Y Bon-san y Yoon fueron los principales sospechosos de este asesinato. Los dos fueron arrestados para ser interrogados, y se sospechó que Hei-Jun fue quien mató al hijo del presidente. Sin embargo, su hermano mayor sabía que Hei-Jun no lo había hecho. En un día, el presidente O fue derrocado, permitiendo que Hei-Jun y Bon-san se convirtieran en presidentes. La regla, quien ofende, paga, nació a partir de entonces. Hei-Jun fue la primera víctima de esa regla, pero debido a que era tan importante, los nuevos líderes solo le cortaron los tendones de la pierna a Hei-Jun, lo cual se consideró su fuerza. Incluso después de explicar todo eso, Junmo todavía no lo creía, diciendo, «No me voy a quedar aquí». Hei-Jun se reunió con un viejo amigo junto con su hermano menor Aebom, diciéndole que su hermano menor fue asesinado por el hijo del presidente que contrató a la persona equivocada. Estaba a punto de aconsejarle a Hei-Jun que se calmara, pero el hermano menor echó más leña al fuego. El presidente Lee no hará nada, porque aunque lo sabe, todavía les dijo a todos que lo ignoraran. Es suficiente para demostrar que Hei Seok no es nada para el presidente. Junmo se estaba volviendo loco tratando de derribar la puerta, pero no podía. Sin opciones, llamó a los carniceros que había contratado para encargarse de Hei-Jun. Esta vez, estos dos solo necesitan encargarse de un tipo. Mientras tanto, el presidente Ko estaba investigando los archivos relacionados con Hei Seok, y descubrió que la primera persona en descubrir el cuerpo del director Nam fue el oficial Seok-jun. Inmediatamente solicitó que alguien fuera a verlo. Esa noche, Chun Seok llamó a Hei-Jun a un lugar para disfrutar de la vista, para saludarlo y recordar los viejos tiempos en que solían trabajar juntos. Pero Hei-Jun no quería hablar de eso, preguntando directamente sobre el asunto. Chun Seok, al ver que su hermano solo estaba concentrado en la venganza, le entregó un pedazo de papel, diciendo, «Es la dirección de Junmo. Ve a buscarlo. Estoy cansado. De todos modos, estoy planeando dejar esa empresa». Pero en realidad, este era el plan de Junmo. Amenazó al manager Kim. Si no hacía lo que le decía, su familia estaría en peligro. A regañadientes, el hermano menor tuvo que engañar a su hermano mayor. Esa noche, cuando Hei-Jun llegó a la ubicación en el mapa, los dos carniceros que Junmo contrató aparecieron y comenzaron a pelear con él. A pesar de que estos tipos eran enormes, no pudieron resistir a un hombre que acababa de perder a su hermano. Ustedes no se pueden comparar con el dolor de perder a mi hermano. Cuando Hei-Jun sostuvo una bolsa de plástico, asfixiando a uno de ellos, aprovechó que el otro tipo intentaba atacarlo por sorpresa y envió a su hermano a encontrarse con Yama. «Ahora yo soy el carnicero, bastardos». Con un golpe, el tipo restante se unió a su hermano. En ese momento, Junmo llamó para preguntar si ya estaba hecho.
Pero al otro lado de la línea, todo lo que escuchó fue una voz fría: «Solo espera, voy por ti». Hace 11 años, el culpable de la muerte del hijo del presidente o no era otro que Hee Seok. ¿Podría ser que la persona que mató a Hee Seok sea el presidente o regresando por venganza? El presidente Ko estaba con sus hombres, planeando cómo eliminar a Hee-hun. Además de investigar el caso del hijo del presidente o de aquella época para ver si Hee Seok estaba involucrado, el presidente Ko todavía quería otra salida para su hijo: que alguien eliminara a Hee-hun. Debido a que estaba amenazado por Hee-hun, Junmo llamó a un amigo para que viniera a hablar de algunos negocios. Así que, al día siguiente, dos tipos que solían participar en boxeo pero fueron expulsados por usar dopaje en las competiciones aparecieron en la casa de Junmo. Junmo dijo que la pelea valdría 1.000 millones de wons, lo que hizo que estos dos se emocionaran mucho, diciendo: «Me temo que ese tipo morirá». Pero eso era aún mejor para Junmo. Cuando el manager Kim regresó, descubrió que Junmo había desaparecido con el boxeador In Seok. Inmediatamente ordenó a sus hombres que buscaran al director Geu en todos los hoteles, clubes nocturnos y saunas, ordenándoles que lo encontraran sin importar qué. Hee-hun, debido a que había estado haciendo ejercicio demasiado últimamente, fue a su médico privado para curarse. Su viejo amigo Bong Hou llamó para preguntar si Hee-hun dejaría de buscar venganza después de este incidente, pero Junmo estaba allí con la gente que había contratado, preguntando: «¿Quién te crees que eres, hablando de cuidarme?». A Bong Hou no le importó mucho lo que Junmo estaba diciendo, diciéndole que se fuera a casa. Inmediatamente fue golpeado en la cabeza por este loco, muriendo en el acto. Justo cuando el manager Kim corrió para detener a Junmo y forcejear con él, no esperaba que este loco matara a su hermano mayor, lo que lo sorprendió. Junmo preguntó si se había apresurado a venir aquí para preocuparse por él o para preocuparse por este tipo. El manager Kim agarró el cuello de Junmo como si esa fuera su respuesta: «Maldito loco, te dije que te detuvieras. Escucha atentamente, perro. Debido a que eres un inútil, un bueno para nada». Fue empujado por los hombres contratados por Junmo y arrojado a una silla, y luego Junmo comenzó a maldecir: «Estás diciendo la verdad, ¿eh?». Después de eso, Junmo continuó golpeando a su manager por traicionarlo. «Es por ti que no puedo encargarme de Hee-hun». Pero la llamada de Hee-hun a Bong Hou no había terminado. Hee-hun llamó y dijo: «Ven aquí si eres tan bueno, he matado a todos tus amigos. No es suficiente que dañaras a Hee Seok, ahora estás eliminando a todos los conocidos restantes». Mirando la escena circundante, la cara de Hee-hun no expresaba nada. Solo tomó el bate de béisbol que Bong Hou le había dejado y fue a buscar a Junmo. Esa noche, en un sitio de construcción abandonado, el presidente Ko había capturado al oficial Seok-jun y lo amenazó. Si no quería terminar como las personas que fueron arrastradas aquí, debería revelar rápidamente lo que sabía sobre el caso de Hee Seok. ¿Por qué sabía de antemano que iba a morir? Mientras tanto, en la base del hijo del presidente, había reunido a todos los matones en un solo lugar, diciendo felizmente: «Hay muchos héroes aquí, ¿eh? Piensen en hoy como una entrevista para Bon-san en el futuro. Quien lo haga bien aquí será contratado por Bon-san en el futuro, porque yo soy el heredero». Con eso, Junmo arrojó la bolsa de dinero que había preparado, diciendo: «Quien capture al tipo que viene aquí ileso y me lo traiga, recibirá este dinero y será contratado en Bon-san». Cuando Hee-hun llegó a la ubicación que Junmo le envió, rápidamente se puso los guantes y agarró su bate de béisbol, comenzando a dirigirse al interior. Al ver a los matones frente a él, Hee-hun preguntó: «Quien tenga miedo, que se vaya a casa. Quien no tenga miedo, que se quede aquí y se prepare para una paliza». Al ver a John Big frente a ellos, los matones comenzaron a cargar, pero un golpe fue todo lo que se necesitó para dejar inconsciente a cada uno de ellos, ni más ni menos. Los golpes de Hee-hun eran como golpes implacables. Un golpe para impactar a todos los seres vivos, 2 golpes para enviar al oponente al infierno, 3 golpes y la población disminuye. Al ver esto, Junmo comenzó a entrar en pánico, ordenando al equipo de seguridad profesional que eliminara rápidamente a este tipo. Ya no necesitaba ser mantenido vivo porque daba demasiado miedo. Justo entonces, un tipo grande agarró a Hee-hun, pero solo era grande y no tenía cerebro. Hee-hun lo mató a hachazos en el acto. Rápidamente recogió un cuchillo del suelo, en medio del miedo de los matones, y se dirigió directamente al círculo interior, causando que Junmo entrara en pánico, preguntándole a la persona que contrató: «¿Puedes hacerlo?». «Por supuesto que puedo». Sin embargo, In Seok quería el doble de la recompensa por este trabajo, 2.000 millones de wons. Mientras tanto, el presidente Ko había encontrado pruebas de que su hijo no fue quien mató al hermano de Hee-hun. Alguien más había utilizado a Junmo para eliminar convenientemente al hermano de Hee-hun esa noche. Temía no poder llamar a su hijo a tiempo, porque Hee-hun se estaba acercando cada vez más a su hijo. Hee-hun, cargando con su cuerpo cansado, subió lentamente las escaleras. In Seok palmeó el hombro de Junmo y dijo: «2.000 millones, ¿verdad?». Luego se desplomó. Los dos comenzaron a pelear. Debido a que estaba agotado después de la batalla anterior, In Seok golpeó rápidamente a Hee-hun. In Seok se giró para presumir ante Junmo, diciendo: «¿Debería matarlo?».
Hasta que fue arrojado sobre una mesa y golpeado, Hei-jun aprovechó la oportunidad para apuñalar a In-seok en el ojo con un pedazo roto, y la situación finalmente se invirtió. Debido a que estaba ciego de un ojo y con un dolor extremo, In-seok fue rápidamente derrotado, dejando solo a Hei-jun. Jun-mo no solo estuvo involucrado en el asesinato de su hermano, sino que también mató a sus seres queridos. Hei-jun paralizó sus extremidades una por una, hasta que terminó con Jun-mo con un golpe violento, enviando a este hijo problemático a su lugar de descanso final. Mientras tanto, el presidente Ko llamó a Jun-mo repetidamente, pero no pudo comunicarse, hasta que Hei-jun devolvió la llamada, diciendo, «Soy yo». El presidente Ko quería explicarle, pero era demasiado tarde, porque el malentendido no se había resuelto y su hijo había muerto. Pero valió la pena, porque incluso golpeó al amigo de Hei-jun. Finalmente, Hei-jun pensó que había vengado a su amado hermano menor, pero en el camino de regreso, un automóvil vino desde la dirección opuesta, causando que el automóvil de Hei-jun se hundiera en el río. Informe: la misión de eliminar a Hei-jun ha sido completada. Volviendo a la noche anterior al asesinato de Hei-seok, los matones callejeros no pudieron hacerle nada, hasta que apareció otro asesino. Este tipo era posiblemente más formidable y más grande que Hei-seok. También usó continuamente armas dirigidas a las debilidades de las manos de Hei-seok, causándole un dolor que le imposibilitaba ejercer fuerza. Como resultado de haber sido herido demasiado, Hei-seok fue rápidamente rematado, y el oficial Han presenció esta escena. De vuelta en el presente, el automóvil de Hei-jun también fue recuperado por el equipo de rescate, y estaba en un estado de casi muerte. Afortunadamente, su hermano menor Ae-bom lo rescató a tiempo e informó del asunto al presidente. Sin saber qué hacer, el presidente Ko llamó al presidente Lee, acordando reunirse con él en un terreno baldío para hablar. El presidente Ko dedujo que el presidente Lee fue quien hizo que eliminaran a Hei-seok. Al decir eso, produjo un documento que demostraba que los fondos en el caso provenían de una subsidiaria del presidente Lee. Lo acusó de ser quien causó todo este caos y continua venganza, para que pudiera dar un paso atrás y eliminar todos los obstáculos, solo para que su inútil hijo fiscal pudiera convertirse en el heredero. Para terminar con esto, el presidente Ko dijo que uno de ellos no podía coexistir. Debido a esto, el presidente Lee decidió que haría un movimiento antes de ser emboscado. En el grupo Bonsan, se estaba llevando a cabo una reunión cerrada y los accionistas fueron notificados con anticipación, pero los accionistas no sabían que sus posiciones habían sido reveladas, porque la noticia había llegado a la fiscalía. La junta directiva fue rápidamente rodeada, lo que enfureció mucho al presidente Ko, sospechando que ese bastardo de Yoon le había hecho esto. Afortunadamente, logró escapar antes de que los fiscales pudieran atraparlo. Resultó que el hijo del presidente Lee se había aprovechado del conflicto entre los dos bandos, procediendo a arrestar a un bando primero para eliminar convenientemente a Bonsan, allanando el camino para su propio ascenso. Aunque el fiscal jefe lo consideraba inútil por no poder atrapar a Bonsan, aún así lo apuñaló por la espalda, porque la misión original de Yeomson era arrestar a su padre. Le preguntó al fiscal jefe, ¿no me dijiste que eligiera un bando desde el principio? Después de Bonsan, será el turno de mi padre. El fiscal jefe no pudo evitar sorprenderse, porque Yeomson estaba dispuesto a hacer esto solo por su propio propósito. En la galería de arte, el maestro Kim se sorprendió de que el presidente Lee hubiera venido repentinamente a verlo. La razón por la que el presidente Lee vino aquí fue porque pensó que podía dirigir el juego como le dijo el maestro Kim, pero no. Hace 11 años, no tuvo elección y tampoco la tiene ahora. El presidente le preguntó al maestro Kim por qué se involucró en esto. Le dio al maestro Kim documentos relacionados con el oficial Han, quien estuvo presente antes del cuerpo de Hei-seok por primera vez, sin mencionar que el dinero del presidente había sido desviado al extranjero y se usó para pagar este caso. El presidente creía que el maestro Kim era quien estaba moviendo los hilos detrás de todo, pero el maestro Kim dijo que además de él, había alguien más que podía hacer esto, y que alguien estaba en la fiscalía. ¿El presidente pensó que una persona inútil como su hijo podía hacer algo? Advirtió al maestro Kim que si lo involucraba aún más, lo golpearía, haciendo que el maestro Kim sonriera y dijera, «Es cierto que los viejos solo creen lo que quieren creer». En cuanto a Hei-jun, después de despertarse y salir del hospital, su hermano menor Ae-bom trajo ropa como Hei-jun le había indicado, diciéndole que había cambiado la matrícula del coche de su hermano, para que no lo descubrieran. Mientras tanto, el director Sim estaba celebrando porque la gente aterroríficamente aterradora había sido eliminada, sin saber que había escuchado todos los rumores sobre Hei-jun. Desde atrás, el amigo del director Kim estaba asustado y retrocedió, y él no fue la excepción, sentándose a un lado. Hei-jun preguntó, ¿quién me mató? Pero el director Sim no lo sabía, porque nadie lo contrató en este caso. Hei-jun amenazó, te estoy dejando vivir por una sola razón. Luego preguntó, ¿qué pasa con mis dos amigos, Bon-ho y Chun-seok? Aunque fue él quien contrató a alguien para matarlos, debido a que estaba asustado, este tipo hizo su trabajo y enterró a los dos hermanos como una forma de expiar el haberlos implicado. En la casa del presidente Lee, le preguntó a su hijo si había contactado a alguien recientemente, y su hijo pareció un poco nervioso. ¿Qué te prometió, mi puesto o el grupo Bonsan? Siendo presionado por su padre, Gamson solo dijo, soy alguien que conoce su lugar. Honestamente, no entiendo de qué estás hablando.
Pero ese tipo de personas suelen ser las que esconden su fuerza en lo más profundo. Al día siguiente, debido a que no había podido tomar decisiones durante 11 años, el presidente Lee decidió que sus manos ya estaban sucias, así que dejaría que siguieran ensuciándose. Llevó a sus hombres a reunirse con el presidente Koo, iniciando una purga de pandillas entre los dos bandos, que habían parecido que podían coexistir. Los dos bandos comenzaron a acuchillarse y golpearse entre sí. Aunque el presidente Koo era viejo, solía ser un tipo duro, así que esto no era nada nuevo para él. Pero los hombres del presidente Koo eran demasiado pocos, lo que llevó a que fueran apuñalados como cerdos que son sacrificados. El presidente Koo gritó: «¡Vengan todos a por mí!». Como resultado, cuando se encontró cara a cara con el presidente Lee, esta pelea terminó rápidamente, porque el presidente Lee dijo: «Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por mi hijo, así que lo entenderás». Antes de morir, el presidente Koo dijo: «Ya te llegará tu turno». Después de la purga, los hombres del maestro Kim le informaron que el presidente Koo estaba muerto, y ahora solo era el turno del presidente Lee. Después de presenciar esta escena, Hye-jun pensó que el presidente Lee podría querer proteger a su hijo. Organizó una reunión privada con él, haciendo feliz al presidente Lee de que su hombre no hubiera muerto. Pero frente a él, Hye-jun no pudo evitar sospechar que él era quien había hecho que lo cuidaran hace un tiempo. Al escuchar eso, el presidente Lee comenzó a contarle sobre alguien que Hye-jun probablemente no conocía. Su apodo era Maestro Kim. El presidente O lo había traído porque tenía conexiones con la policía. Era el investigador jefe, Yong-du, quien a menudo ayudaba a encubrir las actividades ilegales que Lee y Koo estaban llevando a cabo. Al principio, no era tan codicioso, hasta que el presidente O perdió su posición y Lee y Koo tomaron el control. Ganó incluso más de lo que ganaba bajo el presidente O, así que se volvió codicioso, queriendo que su bóveda contuviera más activos. Era el equilibrio entre el presidente Lee y Koo, porque él tenía la mayor cantidad de pistas sobre las actividades ilegales entre los dos. El presidente dijo que todavía se sentía incómodo porque hace 11 años Hye Seok era demasiado joven y no podría haber pensado en eliminar al hijo del presidente O. Después de decir eso, sacó una grabación que mostraba que el maestro Kim estaba moviendo los hilos detrás de escena. «No tienes que creerme, pero tienes que creer esta evidencia». También le ofreció a Hye-jun heredar su puesto como presidente, pero él no quería. Solo le dijo al presidente: «¿Sabes lo que quiero hacer?». Pero el presidente dijo: «En lugar de dejar que vayas a buscarlo, déjame llamarlo». Así que esa noche, el presidente llamó al maestro Kim, organizando una reunión privada con él, haciéndole sentir un poco curioso sobre por qué se reunían tan tarde. Aunque sospechaba un poco, cuando el maestro Kim regresó a su coche, se dio cuenta de que algo andaba mal. En algún momento después de que el presidente Koo fuera eliminado, el maestro Kim se reunió con el director Hong para hablar con él sobre cómo hacerse cargo de Bon-san, mientras le presentaba a las nuevas personas que necesitaba conocer, incluido el manager Choi del grupo Yoon y, más notablemente, el hijo del presidente Lee, Yeum-son. Después de que el bando del presidente Koo había perdido a su líder, el maestro Kim aconsejó a Yeum-son que continuara con su siguiente paso, en lugar de simplemente rondar por los bordes. Pero parecía que Yeum-son apuntaba a algo más grande que el grupo de su padre. De vuelta en el presente, el maestro Kim se dio cuenta de que había sido engañado por el presidente Lee. Fue rápidamente sometido por Hye-jun, pero no sin defensas previas. «Adiós, bastardo». Dejó a Hye-jun con su guardaespaldas, pero este tipo no se quedó por mucho tiempo, solo reteniendo a Hye-jun. Para encontrar a este tipo llamado Maestro Kim, Hye-jun llamó al director Sim, ordenándole que lo encontrara, incluso si era un policía. Debido a que la operación para encargarse del Maestro Kim fracasó, llamó al presidente, diciéndole que lo había apuñalado por la espalda. «Eso no es nada como tú, ¿verdad?». Inmediatamente, el presidente Lee volvió a convocar a la junta directiva, pero su hijo lo detuvo, diciendo que él iría a Yoon en lugar de su padre. Yeum-son dijo que no sabía por dónde empezar, para sorpresa del presidente, tal vez desde cuando te reuniste con el maestro Kim o la primera vez que decidiste tomar mi lugar. El presidente estaba atónito, preguntándole a su hijo si sabía lo loco que estaba el maestro Kim. Era alguien que se sentaba en esa posición peligrosa solo para mantener a su hijo a salvo, pero ahora se estaba rebelando y quería ese puesto para sí mismo. El presidente Lee no podía entender, es simplemente porque este hijo no quiere ser visto como inútil nunca más. Pero no sabe que solo parece un peón. Después de decir eso, Yeum-son exigió el puesto de su padre y presentó un documento para acusaciones, búsqueda e incautación. Yeum-son dijo que haría todas estas cosas y su padre solo podía mirar. El presidente no esperaba que incluso su gerente lo traicionara. Mientras tanto, en la estación de policía, el maestro Kim llamó al jefe An, preguntándole si estaba listo para ajustar cuentas con Hye-jun. En ese momento, no sabía que también estaba siendo seguido por los hombres de Hye-jun, quienes encontraron el lugar donde el maestro Kim se estaba quedando actualmente. En cuanto a Yeum-son, cuando llegó al grupo de su padre, todos quedaron atónitos. Pero lo que había esperado era que estos viejos eran todos leales a su padre, por lo que utilizó una medida contundente: quien se vaya de aquí hoy no tendrá forma de sobrevivir. Yeum-son usaría cualquier medio para obtener el puesto de su padre. En la casa del presidente Lee, sintió que estaba en peligro y sacó el arma que había guardado durante mucho tiempo.
Hei-jun, siguiendo la dirección que el director Sim envió, llegó al sótano donde se guardaba el coche del maestro Kim y se encontró con su jefe de nuevo. Hace un tiempo, Tae-wan había sido sacado por el maestro Kim para resolver lo que aún no se había resuelto con Hei-jun, y esta vez el jefe de Hei-jun estaba aquí para resolver todo en lo que ambos habían estado involucrados durante los últimos 11 años. Aunque no quería, Hei-jun todavía tenía que luchar contra su jefe. Todavía consintió un poco a su jefe, lo que lo molestó un poco. De hecho, el jefe de Hei-jun, Tae-wan, solo quería asumir la culpa por su hermano. Después de que terminó la batalla, el jefe dijo que para terminar con todo, todos tendrían que morir. Después de decir eso, el jefe le dio a Hei-jun la dirección donde el maestro Kim se estaba quedando actualmente, en la casa del presidente Lee. El maestro Kim vino aquí hoy no para charlar, sino para eliminar al presidente, porque ya no era de ningún valor. Aunque solo había aguantado durante los últimos 11 años, el presidente no dejó que las cosas salieran como el maestro Kim quería. Cometiste un gran error cuando te metiste con mi hijo. Pero el presidente fue negligente, permitiendo que el maestro Kim lo controlara en su lugar. Entonces los dos comenzaron a pelear, hasta que Hei-jun regresó, y todo lo que vio fue un cadáver frío y la aparición de la policía. Se vio atrapado en la trampa del maestro Kim, convirtiéndose en sospechoso del asesinato del presidente Lee. Pero el maestro Kim no sabía que cada palabra que decía en esta casa estaba siendo escuchada por Yeon-son. En cuanto a Hei-jun, debido a que ya no era de ningún valor a los ojos del maestro Kim, fue rápidamente llevado por la policía a un túnel para ser eliminado. Pero estos tipos lo subestimaron demasiado cuando Hei-jun era una persona con una fuerza mucho más allá de la gente ordinaria. Los policías en el coche fueron rápidamente sometidos y limpiados. El último policía estaba a punto de encargarse de Hei-jun cuando un coche se precipitó y lo golpeó. El director Sim apareció y preguntó, ¿por qué no está sorprendido? Pensando que este tipo también lo había traicionado, no esperaba que el director Sim ayudara a Hei-jun, diciendo que vino aquí porque el maestro Kim le pidió que limpiara los cuerpos. En lugar de decir la verdad, el director Sim informó al maestro Kim que Hei-jun había sido eliminado. Mientras tanto, el director Sim le reveló a Hei-jun que se suponía que este policía había sido transferido a algún lugar hace mucho tiempo, pero durante los últimos 11 años solo se había quedado en un lugar, lo que hizo que Hei-jun se diera cuenta de que había estado recibiendo dinero para proteger a los dos grupos, Jun y Bon-san, durante los últimos 11 años. Pero Hei-jun todavía tenía curiosidad por saber por qué lo estaba ayudando, sabiendo que podía ser asesinado. El director Sim sabía a quién seguir y le dio a Hei-jun un teléfono y las pertenencias del presidente Lee, diciendo, «Me voy a ir al extranjero por un tiempo para evitar esto». Informándole rápidamente sobre la confiscación de documentos por parte de la fiscalía, rápidamente llamó a Yeon-son, preguntando, «¿Me estás apuñalando por la espalda?». Él dijo, «Solo necesito hacer mi trabajo con alguien que me mintió sobre que Hei-seok dañó a mi padre. ¿Por qué debería preguntarle a nadie? Alguien que crea malentendidos, luego incita conflictos y pone a todos en contra de todos. Eso es lo que Yong-du hace mejor, ¿verdad?». Después de decir eso, estaba enojado porque había sido traicionado por un niño pequeño. Inmediatamente cogió el teléfono para llamar a la persona que había contratado, pero estaba sentado junto a Yeon-son. Este tipo era un coreano japonés llamado Kaneyama, que era buscado por la Interpol y fue arrastrado por la policía para convertirse en un aliado. Yeon-son prometió darle una identidad real en Corea sin tener que tener miedo de nada. Kaneyama tenía curiosidad por saber por qué lo estaba ayudando. Era solo que Yeon-son quería que este amigo matara a algunas personas por él. Cuando regresó, hurgando entre los documentos que había recogido en el grupo, Yeon-son pareció haber descubierto algo en la bolsa de cuero marrón. Volviendo a unos 8 meses atrás, la persona que planeó hacerse cargo de Jun y Bon-san era este hijo único, Lee Yeon-son. Había buscado al maestro Kim, queriendo que el maestro Kim lo ayudara a agitar los dos grupos, solo porque era considerado inútil. Pero a diferencia del hijo inútil Jun-mo de la familia Koo, tenía la intención de hacerse cargo de ambos grupos con su propio plan, demostrando que no era inútil en absoluto. De vuelta en el presente, Yeon-son encontró una pistola en la bolsa y se sorprendió un poco. Después de revisarla, le dijo al manager Choi que fuera a despedir a su padre con el primero. En cuanto a Seon-won, se estaba preparando para huir al extranjero por mar, con los activos que había acumulado, cuando su hermano menor le dijo que esperara en el coche e iría a encargarse de algo. Mientras se relajaba, 2 matones vinieron a abrir la puerta del coche, como los matones callejeros que eliminaron a Seon-won para robar activos. Sin embargo, como alguien que había estado en el juego durante muchos años, Seon-won no era alguien que no supiera pelear y mató descaradamente a los 2 matones. Este Seon-won no morirá, malditos bastardos. Pensando que había escapado del peligro, lo que no esperaba era de su propio hermano menor. Por dinero, podía traicionar a Seon-won, pero esta era una orden de Yeon-son, quien quería eliminar a todos los que supieran de él. Hei-jun había llegado a la estación de policía de Yongdu, comenzando a buscarlo, pero fue detenido por el asesino que mató a su hermano la última vez. También apuntó a Yongdu y comenzó a pelear con Hei-jun, diciendo, «No eres nada especial, igual que tu hermano». Ahora Hei-jun sabía quién era el que eliminó a su hermano. Los dos continuaron peleando de un lado a otro. Aunque fue apuñalado continuamente, como era el Yeonbik de Corea, este asesino fue rápidamente sometido por Hei-jun, y se vengó de la forma en que lo había hecho con su hermano.
Ahora solo quedaba el maestro Kim. Mientras tanto, Yeum-son estaba discutiendo algo con sus principales ejecutivos. Yeum-son quería establecer una plaza legal bajo su mandato, porque era fiscal, y todo lo que hacía tenía que estar de acuerdo con la ley. Debido a esto, nadie se atrevería a tocar a una persona respetuosa de la ley. Al escuchar eso, las partes se dieron la mano y cooperaron. En cuanto a Hei-hun, continuó arrastrando su cuerpo para encontrarse con Yong-du. No dijo mucho, pero sacó una pistola y le disparó a Hei-hun, preguntando, ¿sabes quién estaba conspirando conmigo? Hei-hun sacó los documentos de la familia Lee, sorprendiendo a Yong-du, quien no pensó que podría encontrarlos. Yong-du preguntó si Hei-hun sabía lo que había en ellos. El que está detrás de todo es Yeum-son. Él fue quien me dijo que comenzara la guerra entre Yu-un y Bon-san. Él es el que comenzó la muerte de tu hermano. Todo está en ese USB. Pensó por un momento y sugirió que Hei-hun no debería ser el líder, sino tomar el lugar de Yeum-son. Hei-hun tenía curiosidad, en lugar de rogar, ¿por qué está sugiriendo esto? Después de decir eso, arrojó los papeles y se abalanzó sobre Yong-du. Intentó jugar sucio, pero Hei-hun contrarrestó y se apuñaló a sí mismo. Luego, poco a poco, torturó a este tipo hasta la muerte. Después de encargarse de todo, Hei-hun se arrodilló y rezó frente al ataúd del presidente, para sorpresa de Yeum-son. Parece que Kaneyama y Yong-du fallaron, ¿eh? También tenía curiosidad por saber por qué Hei-hun no aceptó la invitación de su padre para hacerse cargo del grupo. Todos codiciaban esa plaza. ¿Por qué tus hermanos actuaron como si no fuera nada? Hei-hun quedó atónito. Todo es por eso. Oh, y hoy es tu última comida, porque solo quedas tú. La procesión fúnebre es mañana, así que trata de vivir hasta entonces. Después de que el presidente fue incinerado, Hei-hun fue a ver a sus amigos por última vez y dijo sus últimas palabras, diciéndoles que los vería pronto. Le dio el USB que contenía información sobre Yeum-son a su hermano menor Aebom, pero en lugar de decirle que se vengara, solo le aconsejó que se detuviera aquí. En cuanto a Yeum-son, quien actualmente pensaba que no le tenía miedo a Hei-hun, le pidió sin rodeos al fiscal jefe que lo ayudara con el procedimiento para confirmar que los dos grupos, Yun y Bon-san, eran suyos, solo porque había encontrado dinero sucio del extranjero del fiscal jefe. Sin opciones, solo pudo considerar que estaba ayudando a su hermano menor a convertirse sin problemas en el nuevo director de Yun. En la ceremonia de firma del acuerdo de asociación comercial entre Yun y Bon-san, Yeum-son anunció con orgullo que era el nuevo director de Yun y que cooperaba oficialmente con Bon-san después de mucho tiempo. Pero no sabía que estaba a punto de ser derrocado por su guardaespaldas Aebom. Después de sostener el USB que Hei-hun le había dado, buscó información sobre la grabación que tramó eliminar al director anterior, Hei Seok, junto con la evidencia obtenida de la compañía Cementerio. Entonces, mientras se preparaba para celebrar su victoria con el fiscal jefe y el fiscal general, las noticias sobre el complot de asesinato del fiscal y el nuevo director de Yun fueron publicadas rápidamente, el mismo día en que Yeum-son asumió el cargo. El fiscal general y el fiscal jefe dijeron, «La comida estuvo deliciosa, perdónenos por irnos». Mientras no entendía nada, abrió las noticias y se dio cuenta de que había sido revelado como un asesino. El subordinado del fiscal jefe se quedó atrás para burlarse de Yeum-son, enfureciéndolo. Teniendo un lugar para desahogarse, y de repente un tipo estaba cansado de vivir, fue enviado a encontrarse con Yama por Yeum-son. Al verlo enloquecer, el manager Choi detuvo a Yeum-son y comenzó a maldecirlo, «Maldito perro, todos nuestros empleados han hecho esto hasta el punto de no retorno porque te creyeron. Si eres inteligente, deberías irte, pero deberías tomar las escaleras». Mientras tanto, Hei-hun también vino aquí para encontrar a Yeum-son como prometió ayer. Un secuaz corrió para detenerlo, pero fue apuñalado de una sola vez, lo que provocó que los demás simplemente se quedaran allí mirando en silencio. «Si ustedes no suben, yo subiré allí». El manager Choi apareció entonces, diciéndoles a los secuaces que se detuvieran. El hermano menor que corrió y fue apuñalado terminó siendo inútil. Fue la cabeza la que se fue primero, la cabeza idiota. Seon-chul le suplicó a Hei-hun, como amigo desde que comenzaron en el negocio, esperaba que su amigo pudiera dejarlo todo atrás. Pero Hei-hun dijo que no podía. Seon-chul no tuvo más remedio que ofrecerse a llevar a Hei-hun a conocer a ese hijo, pero se aprovechó de la falta de atención de Hei-hun y comenzó una pelea, con el objetivo de terminar esta batalla. Pero al final, el que resultó herido fue Seon-chul. Hei-hun dijo que estaba bien porque él estaría allí abajo para encontrarse con él pronto. Mientras tanto, Yeum-son se estaba preparando para enfrentar la muerte, el próximo Hei-hun. Se sentó en el asiento de su padre, esperando a que llegara Hei-hun, solo para disparar un tiro. Pero cuando vio a Hei-hun, no parecía tener prisa. Lentamente se acercó, se sentó en una silla y comenzó a hablar con Yeum-son. ¿Cómo se siente sentarse allí? Después de hacer todo, Yeum-son dijo que al principio la lucha era divertida, pero desde que se sentó aquí ha sido bastante aburrido, como si no le quedara nada por lo que luchar. Era alguien a quien le gustaba pelear. Yeum-son dijo que le gustaba esa tensión, le gustaba la forma en que sus amigos miraban a su padre, quien debió ser admirado toda su vida, y estaba celoso de eso. Hei-hun pensó que estaba equivocado, porque esos ojos no eran envidia, sino miedo y la carga de su padre.
Tal vez el presidente no quería que tuviera que soportar esas cosas. Jeongson no quería escuchar la verdad y cambió de tema, pero tenía mucha curiosidad por saber por qué Hee-jun tenía que hacer esto hasta este punto. Alguien que una vez se acobardó y huyó había regresado. Hee-jun dijo: «Yo soy la fuente de estos eventos. Yo soy el que causó la muerte de mi hermano. Si el mundo es así, terminémoslo juntos». Fue disparado por Jeongson y se volvió loco. Hee-jun no tenía miedo, sosteniendo el cuchillo y diciéndole que disparara. Pero para Jeongson ahora, sentía que todo era tan aburrido. Estaba a punto de suicidarse, pero Hee-jun le cortó la muñeca. «¿Cómo puedo dejar que mueras tan fácilmente?». Mientras decía eso, clavó el cuchillo profundamente en su cuello. Ahora todo ha terminado. Al final, todas las luchas solo llevaron a las bajas de todos. El que lo poseía se sentía aburrido, y el que luchó por su propia frágil felicidad tomó el camino equivocado desde el principio. Ahora Hee-jun podía descansar en paz con su hermano menor en el más allá. La película termina aquí. Suscríbete al canal para ver más películas emocionantes.